Jueves 24 de octubre de 1929, Wall Street, una calle estrecha en el extremo sur de la isla de Manhattan en Nueva York, estaba inusualmente copada de gente. El edificio más importante de la calle, la Bolsa de Valores de Nueva York, no abría sus puertas hasta las 10 de la mañana, pero ya se habían congregado ahí grandes multitudes. En la última hora de negociación de la tarde anterior, el mercado financiero se había desplomado, con 2,6 millones de acciones vendidas en una caótica oleada de negocios. De lo que no se habían percatado aquellos que estaban en la muchedumbre es que estaban presenciando una de las crisis financieras que devastaría los cimientos de la economía americana y haría tambalear la estabilidad de muchos mercados a nivel mundial. La tragedia que proyectó su temible sombra sobre los felices años 20 y cambió para siempre el ritmo de la historia económica. Fue un episodio que dejó una profunda cicatriz en la economía mundial y sobre todo en la estadounidense. Y en el vídeo de hoy vamos a ver las causas de este desastre. Así que poneros cómodos que empezamos. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos y más tarde los países europeos conocieron una etapa de relativa estabilidad que estuvo acompañada por un mayor acceso de la población a las innovaciones que incorporó la Segunda Revolución Industrial. En efecto, muchas familias adquirieron y disfrutaron de elementos y servicios que antes no estaban a su alcance: radio, teléfono, coche, cine, vacaciones, viajes, etc. Se extendió la jornada laboral de 8 horas y, aunque de forma muy primitiva, la seguridad social. A grandes rasgos, esto dio pie a lo que se conoció como la sociedad de consumo. Y otro episodio histórico que se vivió fue el desplazamiento de Londres como principal centro financiero mundial. Estados Unidos tenía todas las papeletas para asumir el liderazgo en este aspecto. Todo esto fue clave para entender el boom que estaba sufriendo Estados Unidos en aquel momento. Estábamos a punto de entrar en lo que se denominó los felices años 20. Aunque os hago un pequeño spoiler, se trataba de una felicidad con pies de barro. Lo primero que debemos preguntarnos para entender el colapso que se iba a vivir es cómo estaba organizada la economía en aquel entonces. El crecimiento apuntado procedió del sector de las manufacturas y de la industria en general, ya que la agricultura no tuvo un desarrollo tan pronunciado. De hecho, se ha hablado de una depresión de la agricultura en estos años. Durante la guerra se mantuvo la producción artificialmente elevada y durante los tiempos de paz se hacía muy complicado adaptarla. Sumando a esto, hay que tener en cuenta que se estancó el crecimiento de la población, sobre todo la europea. Creo que no hace falta explicar el porqué. Y toda esa producción era incapaz de encontrar demanda, y los agricultores decidieron tratar de solucionar esto tirando más gasolina al fuego. Como los precios de los productos agrícolas estaban cayendo debido a los enormes stocks que se acumulaban, los agricultores decidieron producir aún más para tratar de compensar esa bajada de precios. Resultado, que los precios agrícolas se hundieron aún más. Esto se tradujo evidentemente en la pérdida de poder adquisitivo por parte de los agricultores, que en aquellos momentos representaban un 28% de la población total de Estados Unidos, y a su vez afectaba a la industria ya que ésta perdía consumidores. Pero este problema de la sobreproducción no solamente estaba en la agricultura, la industria también tuvo sus problemas y serán de gran relevancia para entender lo que va a suceder. Debido a la guerra, las industrias europeas y de Gran Bretaña llegaron tarde al proceso de industrialización, y como guinda del pastel, la industria que había estaba muy anticuada. Estaba enfocada en materias primas tradicionales como carbón, hierro o acero. Y la nueva sociedad de consumo demandaría otro tipo de productos como coches que requieren de otras materias primas, como el petróleo o el caucho. Esto provocaba dos cosas. Por un lado, los productos industriales tradicionales no encontraban demanda y los nuevos productos se producían de forma excesiva, haciendo que los mercados internos no puedan abastecer ese exceso de oferta, lo que en la práctica se traduce como un hundimiento de los precios. Y una opción que nos podría parecer viable es que ese exceso de oferta se venda en los mercados internacionales.
Pero esta opción no se podía dar. Entre 1913 y el 29, la producción industrial había crecido un 49% y solo un 15% de esta era destinada al comercio exterior. La principal causa residía en el proteccionismo que los Estados Unidos habían adoptado como consecuencia de su estructura productiva tradicional, que no hacía frente a las nuevas demandas de la sociedad de consumo. Un punto en el que pondremos énfasis un poco más adelante. Por otro lado, los trabajadores, si bien mejoraron su nivel de vida, los índices de crecimiento de los salarios fueron siempre menores al del crecimiento del producto industrial entre el 25 y el 29, exceptuando el caso de Alemania. Por lo tanto, fue un factor que, sumando a la orientación de la producción hacia mercados interiores, favoreció aún más el desarrollo de una tendencia destinada a la sobreproducción. Y esta baja competitividad, tanto agrícola como industrial, fue una de las causas por las cuales la bolsa cogió tanto atractivo. Pero no adelantemos acontecimientos, ya que ahora es interesante saber cómo eran las relaciones comerciales entre los países durante esta época. Es evidente que Estados Unidos se convirtió en el acreedor mundial porque estaba en condiciones de hacerlo, pero también es cierto que tenía interés en que las economías europeas se recuperaran, ya que de esa manera los países del viejo continente seguirían siendo un gran mercado para estos. En este sentido, la balanza comercial de Estados Unidos en el 28 se saldó en positivo con más de $1.000 millones. Esta situación, no obstante, era insostenible para los países europeos, quienes se vieron obligados a tomar dos alternativas. 1. Aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones a Estados Unidos, o 2. Impagar las deudas. La respuesta del presidente Hoover fue la de impedir a cualquier coste que se produjera la primera opción, ya que querían proteger su mercado interno a toda costa y lo que hicieron fue subir los aranceles. Como consecuencia, los países deudores no pudieron hacer frente a los pagos. Y además, como contraataque, también aplicaron aranceles a los productos estadounidenses, lo que provocó que las exportaciones de Estados Unidos descendieran drásticamente y la agricultura se viese especialmente afectada. Se puede decir que los primeros años de Estados Unidos como líder fueron un completo desastre, ya que su función era prácticamente desestabilizadora. Todos estos problemas favorecían que los préstamos fueran a corto plazo, dado que no tenían por objeto la búsqueda de beneficios ante una inversión productiva, sino meramente especulativa, aprovechando los distintos tipos de interés existentes entre los países. Todo esto ocasionó ese optimismo de pies de barro, ya que la producción de estos países encontró serias dificultades en cuanto a demanda se refiere. En este sentido, se produjo una fuerte deflación que ocasionó la pérdida de beneficios, la disminución del flujo de préstamos y de inversiones y el comienzo de la crisis del 29. Pero antes de llegar a esa parte, evidentemente no podemos dejar sin comentar la parte más visible de esta crisis, la especulación bursátil. El crack del 29 fue antecedido por especulaciones que habían surgido a principios de la década de los 20 y había llevado a cientos de miles de estadounidenses a invertir fuertemente en el mercado de valores. Incluso un número significativo prestaron dinero para comprar más acciones. Para agosto del 29, los agentes de bolsa prestaban rutinariamente a pequeños inversores más de 2/3 del valor de las acciones que estos compraban. Más de 8,5 mil millones de dólares se habían prestado, una cantidad mayor al monto total que estaba circulando en ese momento en Estados Unidos. Y todo esto se iba retroalimentando. Los precios ascendentes inducían a otras personas a invertir, que provocaba nuevas subidas de los precios, y así íbamos entrando en esa rueda, creando esa burbuja económica. Este fenómeno solo se puede explicar si se tiene en cuenta que durante esos años se generaron muchos beneficios empresariales que no fueron reinvertidos en sectores productivos, sino en la compra de acciones con fines meramente especulativos. Y esto lo entendemos mejor si tenemos en cuenta toda la chapa que os he soltado anteriormente. Una economía real muy poco productiva que no incentivaba la inversión. Y todo esto fue causado por un grupo relativamente pequeño de personas, los grandes inversores que tenían baja propensión al consumo, es decir, que una vez cubiertas todas sus necesidades y todos sus lujos, dedicaban los ahorros a invertir, induciendo a pequeños ahorradores a hacerlo también. Muchas instituciones financieras se involucraron
fuertemente en la especulación bursátil. En algunos casos crearon filiales que ofrecían sus propios valores. Los corredores vendieron en secreto sus propias acciones, lo que hoy supondría un claro conflicto de intereses, lo que se denomina como inside trading. En el 28 comienzan a notarse los síntomas de una economía en peligro. Los ingresos de la población no permiten seguir aumentando su consumo, los almacenes se llenan de mercancías que no pueden ser vendidas y aumentan los despidos. Ajena a esta realidad, la bolsa sigue creciendo. No existe relación entre el valor de una acción y el estado de la empresa. La gran demanda por parte de los especuladores hace que el valor de las acciones siga subiendo. Algo que se denomina como expectativas autocumplidas. Como todos piensan que el valor de algo va a subir, lo acaban comprando y el valor efectivamente sube. Pero de la misma forma en que esto puede disparar los precios, puede hacerlos hundir. Pero toda esta especulación no solo se puede explicar por la falta de inversiones productivas en la economía real, es decir, invertir en industria o proyectos de cualquier tipo. La especulación, sin relación con la actividad económica real, se vio favorecida por distintos motivos. En primer lugar, la inflación monetaria, que dio como resultado una política de dinero barato y facilidad de créditos, de la que hablaremos un poquito más adelante. En segundo lugar, la estructura bancaria, que estaba formada por múltiples y pequeños bancos, cuya supervivencia financiera dependía del alza de la bolsa de valores. Y por último, los llamados Animal Spirits de John Maynard Keynes, por la psicología de las masas. Estas estaban convencidas de que el sistema era infalible, alentadas por capitalistas sin escrúpulos y políticos que no sabían o no querían acabar con ese estado de cosas, siguieron invirtiendo aún sabiendo el gran riesgo que suponía lo que estaban haciendo. La cosa estaba a punto de estallar por los aires, pero nos falta ver otra fragilidad que tenía la economía en aquel entonces. Fragilidad provocada por las políticas de los bancos centrales y del patrón oro. Estados Unidos estaba bajo el patrón oro durante la Gran Depresión. Parte de la explicación de por qué la Reserva Federal hizo tan poco para contrarrestar el pánico financiero y la recesión económica fue que luchaba para defender el patrón oro y no por la salud de la economía. Pero aquí lo que nos interesa es lo que hizo antes. Entre el 24 y el 28, el sistema financiero estadounidense se enfrentaba a la competencia financiera con la ciudad de Londres. El deseo de mantener la actividad económica en el interior, sobre todo ante el problema de la agricultura. Todo esto obligó a la Reserva Federal a mantener políticas monetarias expansivas, es decir, mantener los tipos de interés bajos. Pero la disponibilidad crediticia, como ya hemos dicho, se destinó no a inversiones de carácter productivo, sino a operaciones en el mercado de valores. La Reserva Federal entonces intentó subir los tipos de interés, pero esto provocó un efecto llamada para la llegada de capitales procedentes del exterior, ya que como Estados Unidos tenía tipos de interés más altos, los inversores veían con buenos ojos invertir ahí. A la Reserva Federal no le salía nada. Y aquí hay otro factor que será muy importante, no para explicar el crack del 29, sino por qué se propagó tanto. Pero aquí hay otro actor importante del que no se suele hablar mucho a la hora de hablar del crack del 29. Hablamos ni más ni menos que del mejor amigo de España, el país más querido de Europa y del mundo entero, Francia. El patrón oro no ha sido el culpable del desastre que se vivió en el 29, pero sí que fue responsable de que la recesión económica posterior sea más profunda de lo que debería ser. Estados Unidos durante los años 20 estaba acumulando gran cantidad de oro, pero a menudo se pasa por alto el hecho de que Francia estaba haciendo casi lo mismo. Incluso llevaba un ritmo de acumulación de oro superior al de Estados Unidos. Y esto tuvo fuertes repercusiones en el sistema financiero mundial, llevando al resto de países a una deflación. El resto de países no tenían suficientes reservas de oro, lo que provocaba una contracción de crédito y una caída abrupta de los precios. Situación que empeoró tras el estallido de la crisis. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las políticas estadounidenses y francesas pueden ser consideradas indirectamente responsables del agravamiento de la crisis. Crisis que llegó en el 29 y ahora sí, estamos preparados para hablar del estallido. Tras la caída del consumo
la producción y los precios, por motivos que comentamos anteriormente, las empresas empezaron a cosechar pérdidas y por tanto sus acciones bajaron. La bolsa de Nueva York, eufórica dentro de un ambiente de especulación exuberante, mostraba indicios a la baja. Muchos de los agentes que solo habían invertido esperando ganancias rápidas comenzaron a vender rápidamente sus títulos, lo que ocasionó a su vez una caída más pronunciada del precio de las acciones. Acordaros de las expectativas autocumplidas. Aquí jugaron el papel contrario. En este panorama, el 24 de octubre de 1929, el conocido como Jueves Negro, se pusieron en venta 12 millones de participaciones. El lunes 28, 9 millones y el 29, 33 millones de acciones, que no encontraron comprador o simplemente eran vendidos a precios muy bajos. Las principales consecuencias fueron las de arruinar a gran cantidad de especuladores, grandes, pequeños, y la quiebra de un gran número de instituciones bancarias de Estados Unidos. Y aquí es donde viene la gran contribución de los premios Nobel de este año 2022, sobre todo la de Ben Bernanke. Se originó una oleada de cancelaciones de crédito, pérdidas de las garantías que aseguraban los préstamos y las retiradas masivas de dinero de los depósitos por parte de la población, ante el miedo a una posible quiebra de las entidades bancarias, generando la temida espiral deuda-deflación que comentamos en otro vídeo. Por otro lado, las empresas que habían invertido parte de sus beneficios en bolsa o los habían prestado a los intermediarios no solo pusieron a las compañías en serios apuros, sino que, por si fuera poco, la reducción de los precios hizo imposible cubrir los gastos de producción y sostener muchos de los empréstitos que éstas habían contraído con las entidades bancarias. Y las empresas supervivientes, ante el descenso de los precios y la reducción drástica del consumo, forzó a muchas de ellas a limitar la producción mediante la reducción de la jornada laboral, que se traducía en menos horas pagadas y en un menor poder adquisitivo que favorecía aún más la limitación del consumo. Además de eso, muchas de ellas recurrieron al despido de buena parte de las plantillas, lo que implicaba las mismas consecuencias. Para poner unas cifras del desastre, entre el 29 y el 31, la producción industrial de Estados Unidos había disminuido en un 28%, los precios al por mayor habían caído en un 33%, la renta de los agricultores disminuyó alrededor de una cuarta parte y los salarios de los obreros que conservaban su empleo bajaron en el 31 en un 39%. Había ya 7,8 millones de parados en octubre del 30, un 21% de la población activa, y la renta nacional era en 1931 un 28% más baja que la del 29. Y la crisis del sector bancario provocó una contracción del crédito internacional del que había sido garante Estados Unidos. En el Reino Unido había 3 millones de parados y en Alemania 6 millones parados totales y casi 8 millones de parados parciales. Que por cierto, este episodio favoreció el ascenso del nazismo en Alemania, un episodio del cual tenemos un vídeo. En finanzas, la memoria solo dura una generación hasta que las nuevas cometan los mismos errores. Así rezaba aquella frase del famoso economista James Kenneth Galbraith para describir las continuas crisis que han experimentado las economías desde los inicios de la modernidad, solo que con instrumentos, usos y especulaciones cada vez más sofisticadas. El crack del 29 y la Gran Depresión han sido, sin duda, algunos de los episodios económicos más complejos y duros que ha pasado la sociedad occidental, hasta el punto que supuso una gran transformación radical en el sistema financiero y las relaciones geopolíticas. Con esto en mente podremos analizar otro evento que sacudió la economía global y que recordamos aún, puesto que sus secuelas persisten hasta nuestros días: la crisis de las hipotecas subprime en 2008. Pero eso es otra historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadnos en los comentarios a ver qué os ha parecido. Se agradece un like, suscribiros si sois nuevos. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.